Y hubo un día, ese día que no avisa, no llega con ruidos, no llega con avisos celestiales, solo llega, así, de pronto. Como cuando alguien toca la puerta en la madrugada y tú ya sabes que no es buena noticia. Fue ese día en el que perdiste algo que creíste que Dios te había prometido. Ese momento en que tu alma gritó, pero el cielo pareció mantenerse en silencio. Todo se derrumbó. Todo. La traición que no esperabas. La llamada que nunca quisiste contestar. El adiós que no merecías. El diagnóstico que parecía una maldición. La bancarrota emocional, económica o espiritual que te dejó con las manos vacías y el corazón seco. Y tú, creyente, tú que confías en el Señor, tú que oras, tú que ayunas, tú que das, te quedaste mirando al cielo como un niño abandonado preguntando, ¿dónde estabas, Dios, cuando me arrebataron todo? Muchos no entenderán esta herida, porque no es solo perder. Es perder después de haber creído. Es que todo se caiga después de que obedeciste. Es sentir que el Señor te llevó al desierto, te prometió maná, y te dejó solo con piedras. Porque el dolor que carga el alma obediente, cuando el resultado no llega, es un dolor más profundo que el del incrédulo. Es el dolor de quien ama y aún así fue quebrado. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que todavía sigues creyendo. Sí, tú, aunque te han criticado, aunque has llorado en secreto, aunque has sentido que ya no puedes más, hay algo dentro de ti que no muere, aunque todo a tu alrededor parezca descomponerse. Ese algo se llama esperanza, pero una esperanza desgarrada, maltratada, silenciosa. Una esperanza que no se grita desde un púlpito, sino que se respira apenas en las madrugadas entre lágrimas y suspiros que nadie más escucha. Y hay momentos en que has sentido que perdiste tanto que ya ni sabes por qué estás de pie. No sabes cómo sigues orando. No sabes cómo sigues siendo amable con otros. No sabes cómo, si apenas tú puedes contigo. Porque perderlo todo, lo que era tuyo, lo que esperabas, lo que soñaste, es sentir que te quedaste sin identidad. Como si la vida hubiera arrancado hojas de tu historia y te dejara leyendo capítulos incompletos. Pero escucha, no estás solo, porque esta pérdida no es el final. Es una pausa dolorosa, pero no un punto final, porque hay un Dios que restaura. Y lo que Dios restaura lo hace nuevo, no una copia. Lo hace más fuerte, más profundo, más real. Dios no se ha olvidado de ti en este valle. Aunque el silencio de Dios parezca rechazo, en realidad es preparación. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como terreno fértil. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama espacio. Espacio para lo nuevo, para lo mejor, para lo que tú no hubieras pedido, pero que hoy necesitas. Y sé que cuesta creerlo, no con la cabeza, eso es fácil, sino con el corazón roto. Sé que mirar a tu alrededor y ver solo lo que falta, lo que duele, lo que ya no está, hace difícil imaginar que algo pueda florecer allí. Pero el Dios de la restauración no necesita un campo fértil. Solo necesita tu sí. Solo necesita tu rendición. Porque lo que viene no depende de tus fuerzas, sino de su promesa. ¿Has perdido familia? Él puede restaurar tus lazos. ¿Has perdido propósito? Él puede encenderlo con fuego nuevo. ¿Has perdido tiempo? Él puede redimirlo. ¿Has perdido alegría? Él puede devolverla con más profundidad. Pero antes de la restauración, viene el quebranto. No porque Dios disfrute de tu dolor, sino porque tu dolor revela lo que el mundo no pudo destruir: tu fe. Y si tú estás aquí escuchando estas palabras, es porque en lo profundo de tu alma sabes que todavía no ha terminado. Todavía hay algo que Dios quiere hacer contigo, porque Él no desperdicia sufrimientos, no permite pérdidas sin propósito, y no abandona a quien ha sido llamado. Dios no solo va a devolverte lo que perdiste, Él va a devolvértelo con interés, como Job, como José, como David. Pero primero, como ellos, tienes que pasar por la noche oscura donde nadie te aplaude, donde nadie te entiende, donde solo estás tú y Dios.
Y es en esa oscuridad donde empieza la verdadera restauración. Has sentido ese silencio, ¿verdad? Ese silencio que pesa más que 1000 gritos. Ese vacío en la oración donde antes sentías presencia y ahora solo hay eco. Has orado, suplicado, preguntado, incluso gritado en la intimidad de tu cuarto. ¿Por qué no me respondes, Señor? Y mientras los días pasan y nada cambia, empiezas a cuestionarte si en verdad Dios está escuchando. Te preguntas si hiciste algo mal, si tomaste una decisión equivocada, si estás siendo castigado. Pero hay algo que necesitas entender y es esto. El silencio de Dios no es ausencia, es cobertura. Muchos en la Biblia pasaron por ese silencio que parece castigo, pero que en realidad era parte del proceso de restauración. Moisés vivió 40 años en el anonimato del desierto antes de ser llamado. José estuvo años en prisión sin explicación, olvidado por los hombres, pero no por Dios. David fue ungido rey y luego perseguido como criminal. En cada uno de esos silencios, Dios no estaba ignorando, estaba formando, porque ¿qué es la restauración si no es primero destrucción? No puedes restaurar algo que no ha sido roto, y no puedes entender la voz de Dios si antes no aprendes a reconocerlo incluso cuando calla. En ese silencio, Él prueba tu fidelidad. Él ve si lo amas por lo que es o solo por lo que hace. Si sigues orando no porque todo va bien, sino porque Él es tu única fuente. Tú que estás en México, quizás te criaron con esa fe fuerte de las abuelas que oraban en la cocina con los ojos cerrados y la voz quebrada. Esa fe que no necesitaba explicaciones, solo creía. Esa fe que se sembró con lágrimas y se regó con sacrificios. Y ahora tú, viviendo esta temporada de pérdida, debes recordar de dónde vienes espiritualmente. Porque hay oraciones que tú estás viviendo hoy que fueron pronunciadas por generaciones pasadas. Hay bendiciones que tú verás restauradas, no solo por ti, sino por todo lo que Dios quiere redimir a través de tu linaje. Sí, hay momentos en que Dios guarda silencio, pero no te confundas. Él no ha abandonado. A veces calla para protegerte, otras veces para enseñarte, pero muchas veces calla porque está trabajando en lo invisible, como un médico en cirugía que no habla con el paciente, pero lo está salvando. Así también Dios está operando en ti, sanando partes que tú ni sabías que estaban rotas. Porque su restauración no es solo devolver lo que perdiste, sino reconstruirte para recibirlo con madurez. Y tal vez digas, pero ya pasó mucho tiempo, ya no creo que lo recupere. ¿Y qué si te dijera que el tiempo no limita a Dios? Que Él no está sujeto a tu calendario ni al reloj que llevas en el alma. A Él no le interesa si ya pasaron 5 años, 10 o 20. Él puede restaurar en un día lo que tú pensaste que estaba perdido para siempre. Pero antes, necesita que confíes en el proceso, no solo en el resultado. A veces el enemigo no te ataca con más pérdidas, sino con desesperanza. Porque si logra hacerte creer que Dios ya no va a obrar, entonces te sientas, te paralizas y dejas de esperar. Pero este mensaje viene a sacudirte. No es el final. El silencio no es la tumba, es el cuarto donde Dios prepara el milagro. Y si no puedes oír su voz, aún puedes sentir su mano. Él no se ha olvidado de ti. Él no ignora tus lágrimas. Él las cuenta, cada una, como dice el Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una en tu libro. ¿Lo ves? Nada se pierde. Nada es en vano. Cada lágrima es semilla de gloria futura. Así que si hoy estás caminando en silencio, hazlo con la certeza de que no estás solo. Estás acompañado por un Dios que trabaja mejor en la oscuridad, que forma corazones en la intimidad, que prepara mesas en presencia de tus enemigos, y cuando llegue su respuesta, será tan poderosa que entenderás por qué tuvo que callar tanto tiempo. Nadie te preparó para esto. Cuando escuchaste hablar del llamado de Dios, pensaste en propósito, en bendición, en puertas abiertas.
Te hablaron de ser cabeza y no cola, de caminar en victoria, de cosechar en abundancia. Pero casi nadie te habló del precio, de las despedidas no deseadas, de los caminos en soledad, de la pérdida como parte del proceso. Y aquí estás tú, sintiendo que algo fallaste cuando en realidad solo estás siendo formado. Escúchame bien, perder no siempre es un castigo. A veces es señal de que fuiste escogido, porque Dios nunca levanta a alguien sin primero quebrantarlo. Nunca confía una unción sin antes probar el corazón. No es casualidad que hayas perdido lo que perdiste. No fue un error, no fue injusticia divina. Fue parte de la poda espiritual. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:2. A todo pámpano que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. ¿Lo entiendes? El que no da fruto, se corta, pero el que da fruto, se poda. Y podar duele. Podar es quitar lo que parecía bueno. Es cortar donde ya habías crecido. Es remover conexiones, espacios, seguridades. Pero no para destruirte, sino para hacerte crecer de nuevo. Con más fuerza, con más profundidad. En México hay campos donde se cultivan viñedos. Los agricultores saben que si la vid no se poda a tiempo, su fruto será débil, diluido, superficial. Pero cuando se corta, aunque parezca que la planta muere, en realidad se está preparando para una cosecha más abundante, así también contigo. Estás en el proceso de poda divina, y aunque parece que perdiste algo valioso, lo que viene será mucho más fértil, más auténtico, más duradero. Muchos te ven y no entienden lo que cargas. Ven tu cara, pero no conocen tu guerra. Y si tú les contaras todo lo que se quebró dentro de ti en esta temporada, ni siquiera podrían imaginar que todavía sigues de pie. Porque no todos los que son llamados están dispuestos a pasar por la pérdida, pero tú sí. Y esa obediencia silenciosa, esa fe herida que aún se aferra, es exactamente lo que Dios honra. Mira la vida de José, vendido por sus hermanos, abandonado en una cisterna, olvidado en prisión. ¿Cuánto perdió antes de ser levantado por Dios? Lo perdió todo, su familia, su posición, su libertad. Pero no perdió su integridad, y eso fue lo que lo posicionó para la restauración. Porque cuando tú pierdes lo externo, pero conservas tu alma en la presencia de Dios, entonces todo lo demás puede volver multiplicado. Tú tal vez has perdido dinero, has perdido oportunidades, has perdido gente que amabas, pero si no perdiste tu fe, entonces no lo perdiste todo, porque la fe es la llave. Es esa semilla que, aunque ahora esté enterrada bajo el dolor, todavía tiene poder para florecer. Y si Dios te permitió atravesar esta temporada, no es para avergonzarte, sino para testificar a través de ti. Hay una generación que necesita escuchar tu historia. Hay una familia que será bendecida por tu restauración. Hay personas a tu alrededor que necesitan ver que sí se puede perder y volver a levantarse, que sí se puede caer y aún así ver la mano de Dios restaurando todo lo que parecía acabado. Porque tu vida no es un accidente, es un mensaje vivo. No minimices tu pérdida, pero tampoco la endioses. No es tu destino final, es solo una estación del camino, una estación necesaria. Porque Dios está haciendo espacio, está limpiando, está alineando, y cuando Él restaura, no te regresa a donde estabas, te lleva más allá. Porque el llamado que tienes no es cualquier cosa, es un llamado con peso, con impacto, con legado. Así que si hoy estás en ruinas, no te avergüences. Los grandes constructores siempre comienzan desde abajo. Y Dios está reconstruyendo tu alma con detalle, con intención, con promesa. Él no olvida a quien fue fiel en el dolor. Y lo que tú sembraste con lágrimas, lo cosecharás con gozo. Hay momentos en que el alma siente que ya no queda nada. Has dado todo. Has esperado con fe. Has perdonado lo imperdonable. Has confiado cuando todo gritaba que era inútil. Y aún así, lo perdiste. O lo arrancaron. O simplemente se desvaneció frente a tus ojos. Es ahí, justo ahí,
donde muchos bajan los brazos. Pero tú estás aquí y eso dice algo profundo. Aunque todo te fue quitado, todavía estás siendo posicionado por Dios. Porque la pérdida nunca es el final para quien camina bajo el cielo. En el mundo perder es caer. En el reino perder es ser reubicado. Y tú estás en un momento de reubicación espiritual. No lo entiendes ahora, te duele, te confunde, pero en el mapa de Dios estás siendo movido, no para retroceder, sino para ser lanzado hacia adelante. ¿Recuerdas a Job? El enemigo tocó su vida con furia, sus hijos, su salud, sus posesiones. Todo fue despojado, todo, pero Dios tenía el control. Satanás pidió permiso, y Dios lo concedió. No porque quería destruir a Job, sino porque conocía la profundidad de su fe. Y al final, Job no solo fue restaurado, fue restituido al doble. Pero antes de eso, tuvo que pasar por el despojo más amargo de su existencia. Tú también estás pasando por ese despojo, pero en el reino de Dios, ser despojado no es un castigo, es un refinamiento. Es la señal de que viene una nueva temporada, y no una cualquiera. Viene una temporada en la que ya no vivirás de las migajas de ayer, sino de una provisión fresca, que no se parece a nada que hayas visto antes. Quizás perdiste amigos, familia, pareja, oportunidades, estabilidad. Y con eso, perdiste un poco de ti mismo, porque cada pérdida deja una grieta. Y dentro de esas grietas, es fácil que se cuele la mentira. Esto es todo. Hasta aquí llegaste. Pero esa voz no es de Dios. Esa voz viene para sofocar tu fe, para detener tu caminar, para convencerte de que el tiempo de Dios ya pasó para ti. Pero Dios dice lo contrario. Aún no he terminado. Aún estoy escribiendo tu historia. Hay una escena en la vida de David que parece injusta a los ojos humanos. En 1 Samuel 30, cuando regresa a Siclag con sus hombres, descubre que los amalecitas se habían llevado a sus esposas, hijos, pertenencias, todo. Los mismos hombres que luchaban con él pensaron en apedrearlo, y David lloró, hasta que no tuvo más fuerzas para llorar. Pero luego hizo algo que cambió el rumbo de su historia. Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Escuchaste eso? No esperó que todo se arreglara para recobrar su ánimo. No necesitó ver la victoria antes de levantarse. Se fortaleció en Dios cuando todo estaba perdido. Y fue allí que recibió la instrucción divina. Persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y recuperarás todo. Eso es para ti hoy. Tal vez estás llorando como David. Tal vez estás siendo señalado, abandonado, incomprendido. Pero si en medio de eso eliges fortalecerte en Dios, Él te dará dirección. Y no solo dirección, te dará recuperación, restauración total. Porque lo que el enemigo te robó, Dios lo va a redimir, con poder, con gloria, y sin que te falte nada. Es posible que ahora no lo veas, que tu alrededor grite caos y dolor, pero el cielo está trabajando. Dios no necesita multitudes, ni aplausos, ni circunstancias ideales. Él solo necesita un corazón quebrantado, pero rendido. Un corazón que aún diga, no entiendo lo que estás haciendo, Señor, pero sigo confiando en ti. Y esa confianza es tu mayor arma, porque no te estás rindiendo, estás siendo posicionado. Cada pérdida fue un empujón hacia tu destino. Cada rechazo, una protección disfrazada. Cada puerta cerrada, una redirección sagrada. Y lo que viene, escúchame bien, será mejor de lo que perdiste. No querías este camino, no lo pediste, no oraste para vivir lo que has vivido. Pero aquí estás, con el alma abierta, caminando entre ruinas que solo tú conoces, sosteniéndote con una fe que ya no es de teoría, sino de sobrevivencia. Ya no crees porque todo va bien, crees porque si sueltas a Dios, te hundes. Y es justo ahí, en medio del dolor no escogido, donde Dios empieza a hacer lo más profundo. No cuando estás cómodo, no cuando todo fluye, sino cuando ya no sabes cómo seguir. Porque la bendición verdadera, la que transforma, la que permanece,
no se fabrica en las alturas, se forja en el valle, se cocina en el quebranto, y tú estás en ese horno sagrado. La Biblia está llena de momentos así, donde el dolor no fue una interrupción del plan de Dios, sino el canal para que su gloria se manifestara. Mira a Ana, la madre de Samuel, estéril, humillada, llorando año tras año sin respuestas. ¿Cuánto tiempo pensó que Dios la había olvidado? Pero fue ese mismo clamor, ese mismo vacío, lo que produjo al profeta que cambiaría el rumbo de Israel. Lo que ahora te está doliendo, lo que parece injusto, lo que no entiendes, eso está dando a luz algo en lo invisible, algo que va a trascender tu lógica, tus expectativas y tu historia. Porque Dios no desperdicia sufrimientos. Cada uno de ellos es semilla, y lo que estás sembrando con tus lágrimas será cosechado con gozo y honra. En nuestra cultura mexicana nos han enseñado a aguantar, a seguir, a callar el dolor. Pero Dios no quiere que escondas tus heridas, quiere que las entregues, porque lo que tú escondes no puede ser sanado, y lo que tú entregas, Él lo transforma. Tal vez te enseñaron que llorar es de débiles, pero en el reino de Dios, llorar delante de Él es señal de madurez, porque solo el que ha probado el fondo puede valorar lo alto. Solo el que ha sangrado puede sanar a otros. ¿Te has fijado que los mejores testimonios nacen del dolor más crudo? No admiramos a alguien que nunca cayó. Admiramos a quien cayó y se levantó con Dios. A quien fue traicionado pero no perdió su fe. A quien perdió todo pero no perdió su paz. Esa será tu historia. No porque tú eres fuerte, sino porque Dios está escribiendo algo en ti que otros van a leer con asombro. Y tal vez digas, pero ya he perdido demasiado. No, has perdido lo necesario. Porque lo que queda en ti es lo que Dios necesita. Él puede hacer llover maná donde hay sequía. Puede hacer brotar ríos en desiertos. Puede levantar lo que tú pensaste que ya estaba muerto. Pero primero, necesita que dejes de luchar en tus fuerzas y empieces a rendirte. Hay una diferencia entre rendirse al dolor y rendirse a Dios. Cuando te rindes al dolor te apagas, pero cuando te rindes a Dios te transformas. Y hoy, esa es tu invitación, no a entender, sino a rendirte. A decir, Señor, ya no sé qué hacer, pero aquí estoy. Ese aquí estoy es más poderoso que 1000 oraciones largas, porque nace desde el quebranto, desde el lugar donde ya no queda orgullo, solo dependencia. Y cuando llegas ahí, Dios empieza a moverse, no porque lo hayas convencido, sino porque llegaste al lugar donde Él puede actuar sin estorbo. El lugar del corazón que ha sido vaciado, para poder ser lleno. Hay bendiciones que solo nacen del dolor, y tú estás en el umbral de una de ellas. No te detengas, no vuelvas atrás. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en medio. Él te está llevando a la restauración total. Y cuando eso llegue, tú sabrás que valió la pena cada lágrima. Porque lo que viene será tan profundo, tan puro, tan divino, que entenderás por qué el proceso fue tan largo. Hay pérdidas que parecen definitivas, momentos en los que el enemigo entra como ladrón, arrebata sin permiso y deja tras de sí una estela de vacío, caos y confusión. Tú sabes de lo que hablo. ¿Has sentido cómo algo o alguien fue arrancado de tu vida sin explicación, sin consuelo, sin justicia aparente? Y quizás en lo profundo te has preguntado si Dios realmente vio lo que te pasó. Pero escúchame bien, Dios no solo vio, Él tomó nota. Porque cuando el enemigo toca lo que es tuyo, está tocando algo que Dios ya ha redimido por medio de su sangre. Y eso no quedará sin respuesta. Porque el enemigo nunca tiene la última palabra, Dios la tiene. El libro de Joel lo dice con una promesa que no envejece. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. ¿Ves eso? No dice, les devolveré lo perdido. Dice, les devolveré los años, el tiempo, el dolor, los ciclos, las temporadas completas que parecían desperdiciadas.
Dios no solo devuelve objetos o personas, Él puede devolverte el tiempo. Él puede redimir lo que parecía irrecuperable. Tú pensabas que ese negocio perdido, esa relación rota, esa oportunidad truncada eran el final de algo. Pero en el reino de Dios, la pérdida no es tumba, es terreno fértil, porque lo que se va si fue arrancado con permiso divino es solo semilla. Y la semilla, antes de dar fruto, muere, pero después se multiplica. Mira a José otra vez, vendido por sus hermanos, traicionado, encerrado injustamente. Pero cuando Dios lo posiciona en Egipto, no solo lo restaura, lo multiplica, le da posición, influencia, recursos y la capacidad de alimentar a naciones enteras. Y cuando se reencuentra con quienes lo traicionaron, dice una frase que revela el corazón de Dios en medio de la pérdida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Ese es el lenguaje del cielo, lo que el enemigo intentó destruir. Dios lo transforma para edificar. Lo que fue usado para oprimirte, Dios lo usará para ungirte. Lo que parecía injusto se convertirá en testimonio. Muchos miran tu historia desde fuera y no entienden lo que has soportado. No saben las noches sin dormir. No conocen los gritos internos que has tenido que silenciar para poder trabajar, criar a tus hijos, asistir a la iglesia, seguir adelante. Pero Dios sí lo sabe, y Él no es indiferente. Él es justo. Y lo que fue robado será devuelto con intereses. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es solo un restaurador. Él es un multiplicador. Él no devuelve igual, Él devuelve mayor. Él no restaura como los hombres. Cuando Dios mete su mano, todo cambia de raíz. Y lo que antes te dolía se vuelve plataforma. Lo que antes era motivo de vergüenza se vuelve bandera de fe. Porque Dios no te está devolviendo por pena, te está devolviendo por propósito. En México muchas veces decimos, Dios aprieta pero no ahorca. Pero más allá de eso, quiero que entiendas algo más profundo. Dios no te aprieta sin razón. Si sentiste presión, fue porque algo iba a nacer. Y si algo murió en tus manos, fue porque Él quería que algo eterno floreciera desde tus cenizas. La multiplicación de Dios no sigue la lógica humana. No depende de cuántos recursos tienes, ni de quién te apoye. Depende de su palabra. Y si Él dijo que va a restaurar, entonces prepárate, porque lo que viene no se parecerá a lo que perdiste. Será mejor, será más grande, y vendrá con paz. A veces pensamos que si Dios realmente nos ama, entonces todo lo que perdimos será devuelto tal como lo conocimos. Imaginamos que esa persona regresará, que ese trabajo volverá a estar disponible, que esa puerta que se cerró será abierta de nuevo tal cual estaba. Pero lo que no entendemos es que Dios no restaura como el mundo espera. Su restauración no es imitación, es transformación. Lo que Él devuelve, no lo devuelve igual, lo devuelve glorificado. Y eso a veces cuesta aceptar, porque en lo profundo de tu corazón, tú no solo quieres ser sanado, tú quieres recuperar lo que era. Pero Dios te dice, voy a hacer algo mejor, algo nuevo, algo que no se parezca a tu pasado, porque tu pasado fue bueno, pero lo que viene será eterno. Mira lo que dice Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿Lo ves? Dios no te está llevando atrás, te está empujando hacia adelante, y por eso hay cosas que no volverán. Porque si volvieran, te atarían de nuevo a un ciclo que ya cumplió su tiempo. Porque si regresaran, impedirían que recibas lo que de verdad fue preparado para ti. En México, hay muchas casas antiguas que son consideradas de valor histórico. Pero cuando se quiere hacer una renovación profunda, no basta con pintar o arreglar una pared. Hay que demoler. Hay que ir hasta los cimientos. Y aunque duele ver cómo se cae lo viejo, solo así se puede edificar lo nuevo con seguridad. Lo mismo está haciendo Dios contigo.
No está remendando tu pasado, está construyendo un nuevo futuro. No está pegando las piezas rotas como si nada hubiera pasado. Está tomando los escombros y desde ahí está creando algo que nunca antes has visto. Porque lo que Dios quiere darte no cabe en el molde de tu pasado. Tu antigua manera de pensar, tu forma de amar, tus expectativas limitadas, todo eso está siendo reformado. No como castigo, sino como preparación. Porque si no te transforma primero, no podrías sostener lo que está por venir. Y tú que has llorado por lo que perdiste, hoy necesitas levantar la cabeza y comenzar a esperar algo distinto. No una copia de lo anterior, no una repetición del ayer, sino algo redimido, algo limpio, algo sellado por el fuego de su presencia. Porque Dios no hace copias, Él hace todo nuevo. Tal vez tu corazón aún añora lo que fue. Es natural. Somos humanos, sentimos, extrañamos. Pero no puedes quedarte detenido en el ayer. Dios no se manifiesta en la nostalgia, se manifiesta en la fe, en la esperanza viva de que lo mejor de tu historia aún no ha sucedido. Piensa en Noé. Después del diluvio, no volvió a su casa anterior. No encontró los mismos árboles ni el mismo mundo. Todo había cambiado. Pero era precisamente eso lo que Dios quería, una tierra nueva, un comienzo nuevo, una oportunidad nueva. Y para eso tuvo que perderlo todo. Y tú, que has sentido que perdiste hasta tu identidad en este proceso, debes saber esto. Dios no está restaurando tu antigua versión. Está levantando una nueva criatura, más fuerte, más libre, más madura, más llena de gloria. Así que deja de mirar hacia atrás esperando que todo regrese igual. Comienza a mirar hacia adelante, con fe, con ojos abiertos, con un corazón rendido, porque lo que Dios está preparando no se parece a lo que perdiste. Se parece a lo que soñaste en tus oraciones más profundas. ¿Te has dado cuenta de que los milagros más grandes no son para los más fuertes, ni los más preparados, sino para los que se negaron a soltar la fe? Esos que, aún con el alma hecha pedazos, siguieron creyendo. Esos que, aún con todo en contra, se atrevieron a decir, «Yo sé que mi Redentor vive». La restauración de Dios no es una recompensa por ser perfecto, es una promesa para el que permanece. Para el que aguantó las noches más oscuras, para el que caminó con dudas pero no soltó la mano del Padre, para el que fue tentado a rendirse, pero no lo hizo. Y tú eres uno de esos. Tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, pero el cielo te ha estado observando. Y cada vez que lloraste sin que nadie lo supiera, cada vez que elegiste perdonar cuando lo más fácil era guardar rencor, cada vez que te levantaste sin fuerzas solo por obediencia, Dios lo escribió. No en un papel, no en un archivo, lo escribió en su libro eterno. La palabra dice en Hebreos 6:10, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no olvida, el mundo olvida. La gente se cansa de esperar. Hasta tú, a veces, te olvidas de lo que oraste años atrás. Pero Dios no. Él no tiene prisa, pero tampoco tiene amnesia. Él recuerda. Y cuando Él recuerda, Él recompensa». Muchos de los que te rodean pensaron que ya habías quedado atrás, que no lo ibas a lograr, que ese sueño murió, que tu temporada ya pasó. Pero lo que no saben es que el Dios que te formó en el vientre también escribió tu final. Y tu final no es ruina, no es deshonra, no es derrota. Tu final es restauración. Tu final es honra. Tu final es plenitud. Porque lo que viene no es un premio por haber sufrido. Es una manifestación de gracia sobre gracia. Es el fruto de haber creído en la oscuridad. Porque cualquiera puede tener fe cuando todo va bien. Pero tú tuviste fe cuando no había señales, cuando el diagnóstico era negativo, cuando las puertas estaban cerradas, cuando los recursos no alcanzaban. Y eso es lo que Dios honra. En México, tenemos la costumbre de guardar promesas en silencio, de decir, ya Dios sabe,
Pero hay momentos donde el cielo quiere que lo recuerdes, que lo declares, que lo reclames con fe, porque lo que Dios te prometió no fue poesía, fue pacto. Y Él no rompe pactos, Él no miente, Él no se retracta. Tal vez pasaron años desde aquella palabra, tal vez ya no tienes las mismas fuerzas, tal vez ya no eres la misma persona, pero la promesa sigue viva. Y ahora, después de tanto quebranto, estás listo para recibirla sin orgullo, sin arrogancia, sin afán, con humildad y con gratitud. Dios no te va a restaurar solo para consolarte, te va a restaurar para posicionarte, para que testifiques, para que hables con autoridad, para que levantes a otros desde el lugar donde tú caíste. El testimonio que viene será poderoso, y muchos que te vieron llorar te verán brillar, no por vanagloria, sino porque Dios va a mostrar a través de ti que Él es fiel con los que no soltaron la fe. Y cuando llegue esa recompensa, no vas a mirar atrás con rencor, sino con paz. Vas a entender que cada noche sin dormir, cada no que te rompió, cada pérdida, fue parte de un camino que te llevó directamente a su propósito. No lo dudes más. La restauración no es un rumor, es una cita divina, y tú estás a punto de verla cumplirse. Llegamos al punto donde ya no queda nada más que decir, excepto una verdad que debes guardar como fuego en tus huesos. Dios no te restauró solo para consolarte, te restauró para enviarte. Porque el dolor que atravesaste no fue en vano. Fue el campo donde Dios sembró destino. Fue el taller donde Él dio forma a tu carácter. Fue el altar donde fuiste quebrado para luego ser levantado. Y ahora, mientras caminas entre las ruinas reconstruidas de tu alma, debes mirar al cielo y entender que todo lo perdido tenía un propósito eterno. No solo te estaban preparando para recuperar lo que era tuyo, sino para llevar algo que antes no podías sostener. Un llamado con peso, con impacto, con legado. Tú no eres la misma persona que fuiste antes de perder. Y eso es exactamente lo que Dios quería. Porque la restauración verdadera no es volver al punto de partida, es avanzar con un nuevo corazón. Mira lo que dice 2 Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros. ¿Lo ves? Fuiste restaurado para consolar a otros. Fuiste sanado para levantar a los heridos. Fuiste protegido para interceder por los que aún están en batalla. Ahora entiendes por qué tu proceso fue tan profundo, por qué te dolió tanto, por qué tomaste caminos que nadie más entendió. Dios no estaba escribiendo una historia emocional, estaba edificando un instrumento eterno, y ahora con tus cicatrices visibles, Él te dice, ve, habla, sana, declara, anuncia. Porque tú sabes cómo se siente perder, pero también sabes cómo se siente ser restaurado por mi mano. Hay personas en tu familia que serán liberadas al escuchar lo que Dios hizo contigo. Hay jóvenes que están por rendirse y necesitan tu testimonio. Hay matrimonios que van a volver a creer porque tú decidiste no callar lo que viviste. Ya no te mires como víctima. Ya no repitas en tu mente que eres el que perdió. Ahora eres el que fue hallado, el que fue restaurado, el que fue reenviado con una unción nueva, y esa unción viene con responsabilidad, no para impresionar, no para dominar, sino para servir, para sanar, para traer luz. Dios ha restaurado lo que perdiste, pero lo más glorioso es que te ha restaurado a ti. Y esa restauración no se limita a esta vida. Lo que hoy estás recibiendo va a trascender generaciones. Tus hijos caminarán sobre el terreno que tú conquistaste con lágrimas. Tu casa será conocida no por la ruina, sino por el avivamiento. Porque Dios no solo está escribiendo el final de una temporada, está iniciando un nuevo legado. Levanta la cabeza, respira profundo, mira hacia adelante. Porque no estás solo. El Dios que permitió que cayeras fue el mismo que decidió levantarte, no porque lo merecías, sino porque Él vio algo en ti que ni tú sabías que estaba ahí, fidelidad en medio del fuego. Ahora ve, vive, ama, comparte, y cada vez que mires atrás recuerda,
no fue una pérdida, fue una preparación. El Señor restauró todo lo que habías perdido y lo hizo con gloria. Tal vez aún quedan lágrimas que no lloraste, palabras que no pudiste decir, cicatrices que todavía no sabes cómo mostrar, pero hay algo que debes llevar contigo desde hoy. Tu vida no termina en las cenizas, porque donde otros vieron ruina, Dios está viendo un altar, un lugar santo, un punto de partida. Lo que perdiste no fue el fin, fue el reinicio. Lo que dolió no fue castigo, fue limpieza. Y lo que parece silencio es un susurro de Dios diciendo: estoy aquí. Muchos se quedaron en el valle porque pensaron que Dios los había olvidado ahí. Pero tú no. Tú estás eligiendo creer, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque aún duela. Estás creyendo, y eso basta, porque la fe que nace en las cenizas es la más pura de todas. Recuerda, Dios no reconstruye sobre orgullo. Él edifica sobre corazones rotos, rendidos, sinceros. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque ese eres tú. No mires tu historia con vergüenza. Mírala con propósito. No ocultes tus heridas. Úsalas como prueba de que Dios sana. No temas lo que viene. Lo que viene, viene con Él. Tu restauración no es un rumor, es una promesa cumplida. Y aún en medio del polvo, aún con las manos vacías, Dios puede comenzar otra vez.